Una vez más, sanidad para las naciones en esta noche. Le damos gracias al Señor porque hoy el Señor le ha placido de que estemos aquí para traer un tema muy especial de parte de Dios, la cual vamos a estar hablando de aquellas cosas que a veces no entendemos, pero que sí se nos han revelado a través de la palabra. Vamos a estar hablando aquí del libro de Efesios, capítulo 6, 2, 10, gloria al Señor, donde se habla de una batalla espiritual. Bendita sea la gloria de Dios. Y esta noche tenemos aquí como invitado a nuestro hermano Pastor Ramón Castillo, gloria al Señor, de la iglesia Restaurando la Familia, junto a nuestro hermano Ramón y Elba Cruz Rodríguez, gloria al Señor. Y también tenemos aquí al pastor Samuel Pérez de la iglesia Benecer Segunda, gloria al Señor, que vamos a estar compartiendo aquí un tema bien tremendo, de la cual, ¿verdad?, le hemos puesto como título, gloria al Señor, un título que llama mucho a la atención porque realmente a veces no entendemos esas cosas que son visibles, que no le entendemos. Y gloria al Señor, porque cuando decimos de hablar de cosas que andan, ¿verdad?, en nuestro alrededor y no se ven, gloria al Señor, sabemos que hay cosas que se están moviendo y esas cosas muchas veces se manifiestan con ataques espirituales invisibles. Un gran título para este tema y vamos a estarlo desarrollando. Y quiero que en esta hora, ¿verdad?, nuestro hermano Pastor Ramón Castillo nos lea ahí a Efesios 6:10, varón. Gloria a Dios. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Más que un honor, un privilegio Amén. poder compartir con ustedes, pues, de este tema que es tan sensible y a la vez tan bueno de nosotros desglosarlo, compartirlo, estudiarlo para beneficio de esos hermanos de la iglesia. Y primeramente pidiendo el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de fortaleceos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria sea para el Señor. Amén, gloria al Señor. Es tremendo cuando hablamos, ¿verdad?, de algo así. Nosotros, ¿verdad?, podemos entender de que hay cosas que la verdad nosotros no la podemos tocar, pero la sentimos. Y vemos que aquí es una carta que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está escribiendo a los Éfesos, ¿verdad?, a sus hermanos en Éfeso. Y algo también que nos llama la atención de que este hermano en la fe, Pablo, se encuentra en un momento bien difícil porque dice aquí que este hombre estaba en condición, ¿verdad?, donde su libertad no la tenía, estaba preso. Y este hombre decide, ¿verdad?, acordarse de sus hermanos, de la condición, ¿verdad?, que estaban sus hermanos fuera, en la condición que podían estar. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, ver qué nos dice nuestro hermano pastor Samuel Pérez sobre esta condición de Pablo estando preso ahí. Amén. Buenas noches a todos. Este tema, ¿verdad?, que estamos aprovechando en esta noche, en estos momentos, es sobre Pablo cuando dice estas palabras del lugar donde se encuentra. Pero Pablo está pasando por un momento, vamos a decir, un poco difícil en la parte humana porque está preso. Pero él estaba libre en el espíritu. Entonces, en esa línea de pensamiento que él entra, le da y le escribe a Éfeso de fortaleceos en el Señor.
¿Por qué tenemos que fortalecernos? Porque nosotros no tenemos una lucha, como dice el mismo, ni contra sangre ni carne. Esto es una batalla espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber y entender que nuestra vida está en esta tierra, pero vivimos en esta tierra en cierto aspecto, por así decir, como humanos, pero nuestra vida es una vida espiritual. Por consiguiente, Pablo, cuando escribe esto y se encuentra en esa situación, él está pensando, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, donde él le previene y le prepara y le da un ejemplo de cómo uno debe prepararse usando la armadura de un soldado, la cual tiene mucho significado. Amén, sí, es tremendo porque yo creo que una de las cosas que menos esperaban sus hermanos en la fe, ¿verdad? Que estaban fuera, que conocían la situación de Pablo, que se encontraba preso, ¿verdad? Sabemos que un preso está exento hasta, ¿verdad? A muchas cosas. No puede también estar, ¿verdad? Paseándose por donde quiera, hablando lo que quiere, cuando quiera. Es una situación bien difícil y yo sé que cuando hay una persona que se quiere, que se aprecia, que se ama y está en condición de preso, el que está afuera, lo que quiere ver es su persona que aprecia y ama afuera, ¿verdad? Pero como decía ahorita, el preso, ¿verdad? Que quizás no estaba en la altura espiritual que se ve que Pablo tenía aquí, lo primero que piensa es salir, ¿verdad? ¿Y quién va a ir a socorrerlo? Pero vemos que Pablo está en una dimensión muy grande, una dimensión que, wow, yo me sorprendo cuando veo que este hombre, en vez de preocuparse, ¿verdad?, por su situación, es lo que está preocupado por lo que están fuera. O sea, que Pablo, en vez de estar pensando en él, está pensando en la iglesia. En la iglesia. Y es por eso que entonces dirige esa carta. Amén. Okay. Eso es tremendo. Dígame, a ver, Pastor Castillo. Definitivamente, Pastor, cuando él escribe aquí en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Básicamente lo que nos está diciendo nosotros es de que no utilicemos nuestras fuerzas, sino que tenemos que sostenernos con las fuerzas de Dios. Porque lo que está pasando está por encima de nuestro límite como seres humanos en nuestro cuerpo. Y es interesante de que él le comunique esto a los efesios, estando él en una situación como estaba, y usted mencionaba, estando preso. Él le decía a ellos que tenían que utilizar las fuerzas de Dios para poder combatir todos estos ataques espirituales que de hecho va a recibir la iglesia como consecuencia de que están haciendo el trabajo de Dios. Y qué mejor ejemplo que él, que estando preso, vendría a ser, como dijo usted, uno de los ataques más fuertes que él tenía en ese momento. Porque una persona que está preso, ahí es donde más el enemigo lo va a atacar. Y Pablo le está advirtiendo. Exacto, le está advirtiendo, yo estoy pasando por esto, revístanse ustedes de la fuerza de Dios, del poder de Dios, para que puedan combatir esos ataques que de hecho no van a venir, no solamente le vinieron a ellos, sino que nos van a venir a todos los que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Amén, pero es tremendo porque yo me imagino, ¿verdad?, que podrían haber hermanos en Éfeso en ese momento que Pablo le está hablando, ¿verdad?, que pudieran estar, ¿verdad?, con una fe un poco, ¿verdad?, decaída, ¿verdad?, porque su amigo, su hermano en la fe está preso, su líder está preso, pero este líder viene y le salta con una carta, mandándole una carta y le está hablando de una armadura, que ellos no habían escuchado esto. Y eran momentos de persecución, por lo cual están pasando en esos momentos. Como él mismo se encuentra en esa situación, pues lo está apercibiendo de cómo deben prepararse. Porque sabemos que existen ataques tanto espirituales como físicos. Claro que sí, son esos ataques se manifiestan también físicos, ¿verdad?
aun sean ataques espirituales, ellos necesitan un cuerpo para que se hagan, ¿verdad?, manifiesto en lo literal. Entonces, es algo que tenemos que entender, que cuando Pablo habla de esto, de esta armadura que está hablando, es algo que a mí me gustaría de verdad que la audiencia, gloria al Señor, nos acompañe a meternos como en esta dimensión de lo que Pablo está hablando aquí, porque Pablo está hablando de una armadura donde sí los hermanos en la fe de Pablo conocen una armadura, pero conocen una armadura que literal, una armadura natural, pero sabemos que Pablo está hablando de una armadura espiritual. ¿Qué usted nos puede decir, hermano Castillo, sobre esta armadura? Porque esto es algo tremendo. Definitivamente, aquí mismo en el versículo antes dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Del mismo diablo, del enemigo, del que quiere meterse en todas las cosas que nosotros queremos hacer para Dios. Y es aquí donde Pablo le dice a los efesios, o le escribe a los efesios, que es necesario que ellos se revistan de una armadura, pero no de una armadura física, porque no estaban en una batalla literal peleando contra otras personas, sino peleando contra un ejército espiritual que de hecho, varón, muchas personas no lo creen porque no lo ven ni lo pueden sentir, pero que es una batalla que nosotros estamos luchando en el día de hoy. Y de la misma manera que Pablo le escribe a los efesios, es como si nos estuviera escribiendo a nosotros en el día de hoy. Hoy día. Nos está diciendo, tenemos que revestirnos de esa armadura que detalla con una manera tan precisa de revístase de su cabeza, revístase de sus hombros, sus manos, su cuerpo, su pie. Lo que quiere decir que tenemos que revestirnos de esa armadura espiritual desde los pies hasta la cabeza. Y algo interesante, Pastor Samuel, porque cuando Pablo aquí empieza a hablar y a señalarle, ¿verdad?, cuáles eran las características que debía de tener esta armadura espiritual, Pablo, antes de esto, le está hablando de que las personas, ¿verdad?, que se ven también literalmente, podían sembrar esa duda y eran ataques espirituales que quizá en este momento que Pablo le está hablando, ellos podían ver a cualquier persona ahí hablándole la palabra, pero Pablo lo señala como falso maestro, que estaban dando unas, ¿qué? Mala enseñanza. Exacto. Eso podemos ver, ¿verdad?, ahí, en forma natural, como el enemigo, el diablo, Señor lo reprenda, Amén, puede introducirse a través de una persona falsa, una persona que esté dejándose usar, llevando y tratando de enseñar, como pasaba en aquellos tiempos, una falsa doctrina, tratando de engañar a la iglesia. De esa forma, él utilizaba estos medios. ¿Para qué? Para llevar la contraria del plan divino de Dios, que es a través de la verdad. Amén. Y esa verdad entra en uno de esos vestimentas que habla el apóstol Pablo de forma simbólica. Sí, y también Pablo le puso nombre. Pablo lo llamó lobos rapaces, que estaban dentro de ahí. Y Pablo también dijo algo bien tremendo. Pablo dijo, yo se lo advertí a los ancianos que esto estaba pasando, porque estas cosas, audiencia que me escuche, espero en el Señor que ustedes compartan este tema, este programa hoy, para que otros sean edificados y el tema siga, ¿verdad?, expandiéndose por las redes sociales. Es de saber de que esto hay que hablarlo. Pablo se estaba asegurando, ¿verdad? Pablo no se tragó esto. Pablo dijo, no, esto que me está pasando a mí le puede pasar a esos hermanos que están ahí afuera y ellos no entienden lo que está pasando, porque Pablo estaba en una dimensión espiritual grande, pero poderosa. Pablo, estando en la cárcel, le pone nombre. Esos son lobos rapaces, falsos maestros, y se van a aprovechar y lo van a perseguir también, y van a tratar de que estén aquí. Pero antes de que lleguen aquí,
tienen que venir preparados, tienen que ponerse la armadura de Dios. Y es algo interesante porque cuando Pablo aquí está hablando de esta armadura de Dios, eso me lleva a mí a Isaías 59:17, cuando Isaías está revelando la venida del Mesías, que decía que venía con el cinto de la verdad. Cinto de la verdad. De manera que esto no es de ahora. Pablo está conectado con el cielo. Pablo está conectado con el cielo. Pablo está hablando claro, porque cuando habla aquí de la armadura que menciona el cinto de la verdad, es ese cinto, es Jesucristo, la verdad, ¿verdad? Como el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí mismo venía con el cinto de la verdad. Y nadie puede llegar al Padre si no es por, Si él. no es por él. Entonces, aquí la carrera es hasta llegar ¿a dónde? Al Padre. Amén. Y algo bonito que Pablo dijo, que esto es hasta el que llegue hasta el final, será que salvo. De manera que si dentro del camino podemos encontrar persecución, dudas, ataques, que no se saben de a dónde vienen, pero se saben que son ataques espirituales de demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? E incluso personas siendo poseídas. Y cuando hablamos de personas siendo poseídas, ¿qué mejor ejemplo que Saúl? Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, Pastor Castillo, hablando de Samuel y Saúl. De Samuel y Saúl. Sí, David, cuando David agarró y tocaba el arpa. Hoy tocaba el arpa y eso hacía que él se sintiera bien y alejara de él esos espíritus que lo atormentaban de una manera en el cual él inclusive trataba de matar a las personas que estaban al lado de él cuando era atormentado por esos espíritus. O sea que era tremendo. Y que Saúl mismo, sé yo que Saúl cuando le dijeron, mira, es un demonio que te está atacando porque tú quieres matar a otro cuando tú te pones así. Saúl no le quedó otra cosa más que decir, no, pero búscame a esa persona que toque el arpa, ¿verdad? Para que yo me calme. Y algo interesante de que cómo esta persona pudo darse cuenta que había alguien que podía ayudar a Saúl. Parece como que David ya, ¿verdad? Definitivamente alguien se había dado cuenta de que David tenía la unción, la bendición o ese don de él poder tocar ese instrumento y que a la vez el sonido hecho por David de ese instrumento, porque mucha gente tocaban varios instrumentos, pero el asunto es quién lo estaba tocando, el que tenía una bendición especial que hacía que esos espíritus malos se alejaran de Saúl en ese momento. Alguien se había dado cuenta. Él lo estaba haciendo con otras personas. Y de esta manera es como Saúl, pues, dice, no, yo quiero que me saquen eso que me está atormentando. Amén, amén. Ahora, algo también que me gustaría describir, ¿verdad? La armadura de Dios. Dice la palabra aquí en Efesios, ¿verdad? 6:10, de que venía con el casco del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Que venía con la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la coraza. ¿Ah? Lomos, Está pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies en el presto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, está hablando de ciertos elementos, ¿verdad? Que se caracterizaban espiritualmente por cubrir completamente, ¿verdad? La persona de fe. Amén. Ahí básicamente Pablo les estaba dando a ellos un ejemplo, comparándolos, en este caso, con la vestimenta de los soldados romanos. Que ellos tenían un buen calzado, tenían buenos escudos, tenían buen traje, la coraza, se cubrían los lomos, tenían espadas, se cubrían. Y él daba este ejemplo físico
para que se trasladara entonces a un nivel espiritual. Y de hecho nosotros mismos, pues es un buen ejemplo para tomarlo, ya que no, gracias al Señor, no estamos en una guerra física, pero sí vivimos en una guerra espiritual donde Hay muchos, batalla, hay batalla. donde muchos solamente andan con la espada, dicho sea de paso, la espada de la palabra, y no se dan cuenta en que hay veces, varón, que no es solamente la espada. Hay veces que tenemos que usar ponernos el yelmo, cubrirnos los lomos. Porque todo el mundo nada más, o no todo el mundo, pero muchos hermanos en la fe quieren solamente llevar palabra, cuando hay momentos en los cuales estamos nosotros, lo mejor que podemos hacer es ponernos nosotros mismos y escuchar a las demás personas como una ayuda espiritual, porque así mismo como David tocaba el arpa y ayudaba a que ese ataque espiritual que Saúl tenía en ese momento se apartara de él, yo entiendo, varón, que de la misma forma nosotros también tenemos ese don y esa potestad de ayudar a otros que están pasando por esos ataques, a también ser esa fuente de bendición para alejar de ellos esas cosas que los están atormentando en este momento. Amén, amén. Y que realmente esas batallas muchas veces no se conocen. Y yo siempre, ¿verdad? Cuando me puse a escudriñar este tema, ¿cuántas veces no hay ataques, ¿verdad? Mentalmente, porque estos ataques, ¿verdad? Esta batalla son mentales, ¿verdad? Tantas veces quizá hayan personas que ni cuenta se dan que son ataques espirituales. Amén. Y buscan otras soluciones que no sean, ¿verdad?, que ponerse la armadura de Dios, gloria al Señor, porque realmente las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Y si se disciernen en el espíritu, una de las cosas que podrían, ¿verdad?, evitar muchas cosas es nosotros tener discernimiento de espíritu. ¿Sí o no, Pastor Samuel? Eso es así. Vamos a poner, ¿verdad?, que Pablo ejemplifica la vida del cristiano, del creyente genuino. Amén. Lo simplifica en esa vestidura, pero fíjese que un soldado no puede ir con un escudo y sin zapatos. No. Tiene que ir completamente con la vestidura de arriba abajo. Por lo tanto, el creyente debe tener ser invertido con el poder del Espíritu Santo de Dios para que pueda estar preparado para entrar en esa batalla. Porque esa batalla no es ni sangre ni carne. ¿Por qué? Porque hay unas potestades en los aires. En los aires. El cuartel general de ellos en los aires. En el segundo cielo, como se dice. Pero aquí en la tierra ellos tienen un plan a través del que los administra a ellos, Satanás. Y es destruir la iglesia. Porque la iglesia siempre ha sido perseguida desde un principio. Pues entonces, cuando nosotros somos perseguidos, tenemos que fortalecernos de veras, como dice el apóstol Pablo aquí, para que cuando vengan esos ataques, nosotros sepamos, como se dice, saber batallar con ellos. ¿Por qué? Porque si la batalla es física, no vamos con un palo para defendernos. Y claro está algo, y ya eso ya en el momento, ya eso en la condición de que entren, porque para eso está el yelmo de la salvación, para que no entren, ¿me entiendes? El casco que nos cubre es para eso, de manera que realmente si algo ya entra, entonces con eso hay que batallar, porque hay otra cosa también, hermano, a veces yo he escuchado gente que dice, no, porque estamos en batalla espiritual. Pero hermano, una batalla no se da si no hay guerra. Usted no puede decir que esta es una batalla espiritual
si no está orando, ni está ayunando, y va a la iglesia cuando lo invitan. De hecho, Entonces, ¿qué batalla puede estar si no está, que estoy peleando? ¿Y dónde que están peleando? Están peleando por allá, en Israel, pero usted está aquí. El ejemplo lo tenemos en Marcos, capítulo 9. Ujú. Ahí tenemos que los discípulos no pudieron echarle ese fenómeno espiritual. yo iba a tomar ese punto de referencia. Hay un ataque espiritual que este muchacho, pastor, está teniendo y los discípulos, su padre lo trae y no pudieron sacar ese espíritu del muchacho. Entonces cuando Jesús viene y dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes aquí? El asunto es que después ellos se acercan a Jesús y le preguntan por qué nosotros pudimos. Y es ahí donde él le explica, porque hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Lo que nos deja, pastor, claramente dicho que para nosotros poder pelear una batalla espiritual, y esto quiero compartirlo de corazón con mis hermanos que están compartiendo con nosotros, es vital, necesario e imprescindible el ayuno y la oración, juntamente con escudriñar la palabra. Bueno, entiendo ese punto de vista y eso es claro, porque el mismo Señor lo dijo. En el Antiguo Testamento no se habló de ayunar para pelear esta batalla. Mas, sin embargo, en el libro de Esther vemos el ayuno haciendo efecto en una batalla del enemigo contra el pueblo de Dios. Amén. Mas, sin embargo, a través de ese ayuno es que se consigue esa victoria. No lo hubiéramos podido haber dicho mejor. El pueblo completo dice, vamos Sí. todos a ayunar, vamos a glorificar a Dios. O sea que, hermano, wow, yo me gozo. Sí, Miren, sí. hermano, en la unidad en el espíritu, hay victoria. Hay victoria, hermano, porque ese punto que usted acaba de dar, Pastor Samuel, de esa vez que Esther, ¿verdad?, mandó a todos, hasta los animales, que lo pongan en ayuno. Amén. Hermano, Amén. por una razón, era una batalla que se estaba librando. Fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa batalla? Es una batalla espiritual porque se trata de destruir el plan Divino. del Mesías, vamos a hablar claro, porque querían eliminar a los judíos. Ahora, vemos la batalla aquí tanto en lo espiritual como en lo físico, porque cuando hablamos de la parte física era extinguir la carne, el cuerpo del pueblo judío. Entonces, la batalla espiritual es el enemigo tenía sus secuaces, amén. En este caso era el general, ¿no? Que quería destruir al pueblo simplemente porque un hombre no se humilló delante de él. O sea que a veces la vanagloria del hombre entra la soberbia. Eso es así. Y cuando entran muchas cosas dentro de una persona, ahí es que la persona está teniendo, se ha infiltrado esa persona poderes demoníacos, vamos a decir. Poderes de las tinieblas se pueden introducir en una persona. Ahora, a mí me gustaría, eso es increíble, a mí me gustaría saber qué tipo de duda podría traer el enemigo a la mente, de una mente débil, porque esto, hermano, audiencia, ustedes que me escuchan, debemos tener claro, quien le abre una ventana al enemigo, el enemigo no se le va a aparecer como un demonio, es como la palabra lo establece, ángel de luz, y entra la duda, y en ese mismo tenor, ahí me gustaría preguntarle, pastores, ¿qué clase de duda podría traer el enemigo a una mente débil para evitar de que se dé esa relación entre Dios y esta persona que, ¿verdad?, tiene una mente débil? Primeramente, el enemigo lo que va a tratar con las personas que todavía no tienen una relación íntima con el Señor es de tratar de convencerlos de que no pueden, de que no son suficientes. Sabemos que solamente bueno hay uno y es Dios. Amén.
Que solamente hubo uno que no pecó y fue Jesús. Eso es así. Pero el enemigo va a tratar de venir y confundirnos o confundir a las personas que todavía no tienen una relación íntima. Y aún también a los de la iglesia, tratando Claro. de convencerlos de que no son lo que Dios lo creó a ellos para que O fueran. sea, usted me está hablando a mí que el enemigo lo que quiere es tratar de que el hombre pierda su identidad. Pierda su identidad. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es fácil ver a los que están trabajando para Dios y decir, bueno, sí, se ve que Él está actuando a la imagen y semejanza de Dios, pero aún aquellos que no lo están haciendo, vienen con esa identidad dentro de ellos. Ahora de que ellos actúen, se reconozcan y sean como Dios los creó, es diferente. Y es lo que el enemigo viene a traerle a este mundo, convencerlo de que no, vengan al mundo, diviértanse y no sean lo que Dios lo creó a ustedes para hacer, que son Amén. imagen Ve- y semejanza de Dios. Vamos a darle la oportunidad Amén. aquí una vez más al pastor Samuel, que lo veo ahí, que está No, no. Sí, sí. metido en batalla. Podría y puede disfrazar la verdad con una mentira. Amén. Ahí podemos ver verdad. En este caso era parte de lo que estaba surgiendo en aquel tiempo de Pablo. Sí, porque Pablo está diciendo que eran falsos maestros. Sí. Exacto. Entonces, ¿sabes? Una falsa, por eso es que hay tanta falsa doctrina. Y no quiero entrar en hablar muy profundo en Ese esto. será otro tema. Pues, eso será otro tema, porque nosotros estamos hablando aquí solamente en el embrión, como decía yo al principio. Estamos en el embrión, porque si nos vamos a profundizar, yo creo que nos cogeríamos aquí 7 horas. 7 horas para poder esclarecer este texto. Nada Punto a más. punto, sí, punto por punto. Sí, porque es bien amplio, el punto es bien amplio. Pablo está hablando de algo que realmente es la condición que nosotros no podemos obviar, porque es muy bonito hablar de Pablo, de cómo Pablo se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Es muy bonito hablar cómo Pablo dejó todo atrás, ¿verdad? Y atendió aquel llamado cuando el Señor le dijo grandes cosas te ha de coser cuando choque con el aguijón, y atender, ¿verdad? Este llamado. Es hermoso ver el liderazgo de Pablo. Es hermoso ver a Pablo con tanto denuedo hablar de la palabra, pero también hay que tomar en cuenta lo que Pablo está advirtiendo aquí. Esto no fue de un día para otro, ni esto fue gratis, lo que Pablo, la vida espiritual que Pablo estaba viviendo. Pablo era punto por punto y paso por paso lo que vivía. Entonces está ahí el complemento de la pregunta que usted habla sobre la duda. Claro que sí, porque realmente una de las cosas que nunca podemos olvidar es quién nos llamó. Y ahorita cuando usted hablaba, Pastor Castillo, sobre cuando el Señor, ¿verdad? Este gran punto de que nosotros no podemos dejar de olvidar, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que el enemigo quiere con nosotros? Nosotros no podemos olvidarnos de a dónde venimos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es, óigame bien, la intención de Dios desde antes de la fundación del mundo con nosotros? Que nosotros fuimos creados para adorarlo. Pero si dejamos que la duda entre por ese espíritu malo que siembran duda, ¿verdad? Entonces, esa duda va a parir. ¿Y vas a parir qué? Mire, vas a parir el no querer ir a la iglesia, el no querer leer la Biblia, el no querer orar, el no querer llevarse de los consejos de sus líderes, hacer las cosas como si le hicieran para el hombre y no para Dios, y desenfocarse ¿de qué? Del cinto de la verdad. Desenfocarse que debe de tomar la armadura de Dios y ponérsela en cada instante. Y es por eso cuando vemos que hay gente que cuando necesitan usar la espada, ¿verdad? Para atacar y defenderse, la espada del Espíritu,
que es una parte de la armadura de Dios, lo cual es la palabra. usan el calzado del apresto de la paz, pero no lo usan para paz, lo usan para mandarse. ¿Sabe por qué? Ujú. Porque carecen entonces de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, está entre estos elementos que estamos hablando, como dice aquí, que tenemos que tener el escudo de la fe, ¿no? Ujú. Ahora, si hablamos de la justicia, Es la coraza, o sea, lo que se cubría en el pecho. entonces nosotros, hablando en otros términos, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, número uno. Y no es que me esté saliendo el tema, pero cuando tú estás complementado con la vestidura de Dios, cuando tú estás complementado en esa fe salvadora, asegurando que esa salvación es completa y nos pertenece a nosotros, es lo que hace Pablo. Pablo no quiere que estos hombres pierdan la salvación por una falsa enseñanza. Pablo quiere que la iglesia de Éfeso esté preparada para cuando se presenten esos dados, esas batallas, amén, para que puedan resistir y estar preparados para cuando vengan sus ataques. Y yo entiendo que por esa razón es que él detalla punto por punto cada área de la vida del cristiano, del cuerpo del cristiano, porque como dice el pastor, estamos cubiertos por la sangre de Cristo, totalmente. Esa es la armadura número uno que el enemigo no puede traspasar. Ay, miren esto. Pero Pablo le dice a ellos, punto por punto, le dice, mira, usa el casco, Siervo. usa el lomo, usa la coraza, Oye, la espada. cuando hablamos del cinto de la verdad, gloria al Señor, Amén. estamos hablando de algo tan importante, porque es el que sostiene la armadura completa. Y estamos hablando de algo todavía superior. Estamos hablando del mandamás, del que lo puede todo, de Jesucristo, la verdad. Lo pone, Ahora, lo pone de primero. lo O sea, pone- número uno. número uno. Verdad. Y oiga esto, oiga esto. Ustedes no han notado que es penoso, y seguimos orando, y a Dios que nos guarde y libre a todos mis hermanos que puedan estar viendo este programa y a los que lo van a seguir viendo, personas que se descarrían después de ser grandes evangelistas, grandes ministros. Y mire, y usan la palabra con tanto denuedo, y usan la palabra de una manera tremenda. Pero mire lo que dice aquí que el yelmo de la salvación protege la cabeza, protegiendo así la mente y los pensamientos de las decepciones de Satanás. Oiga esto, es la seguridad de la salvación en Cristo. De manera que cuando una persona cae y le abre ventana al enemigo, el enemigo va a encontrar toda la pieza de la armadura menos el yelmo de la salvación, el casco. Ah, no, pero espérate, esta ventanita está abierta. Como el ladrón. El ladrón, cuando se va a meter a una casa que no hay gente, él revisa toda la puerta. Ah, pero esta ventana se le olvidó cerrarla. Se le olvidó cerrar. Por aquí es que me voy a meter, pero tanto cerrada. Entonces eso es lo que yo entiendo, de que para una persona, ¿verdad? Que gran evangelista, gran maestro, hombre de Dios, ¿verdad? Ministro, que Dios lo ha usado grandemente, ¿verdad? Puedan caer así. Lo vemos que usan la palabra con denuedo, la conocen, predican, pero y entonces, ¿qué ventana había abierta? ¿Cuál de las partes de la armadura de Dios no tenía puesta para entrar? La mente. Entró algo por la mente. ¿Qué puede ser? Cualquier cosa. El enemigo le entró una duda en su cabeza y a lo mejor empezó a creerse lo que no era. A lo mejor empezó a ver lo que no había. A lo mejor empezó a escuchar lo que no han hablado. A lo mejor empezó a caminar pero no le han dicho que camine. A lo mejor empezó incluso hasta a leer lo que Dios no le ha dicho que lea. ¿Ah? Pablo, Pablo, hermano que me escucha. Gloria al Señor. Yo me gozo cuando Pablo, el Espíritu Santo le decía, muévete, no vaya, ve. Estoy escuchando una voz que me llaman. Esto es glorioso, hermano. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de un hombre que
que vivía totalmente en la carne. Estamos hablando de un hombre que totalmente vivía en el espíritu. Y era tan así, había un control tan grande en su mente, que en varias partes él dice ahí en la Biblia, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Oye, el control que este hombre tenía, la certeza que él tenía cuando él hablaba de lo que estaba hablando. Y en esa dimensión que el Señor quiere que nosotros estemos. Porque eso que Pablo estaba diciendo ahí, autoridad. Esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo, esto se llama discernimiento. Él sabía cuando estaba hablando él o estaba hablando el Señor. Pastor? Esto era tremendo. Dígame algo de eso, Castillo. Definitivamente él tenía discernimiento y tenía autoridad. Él sabía a quién lo había llamado, pero más que todo, es como dice la palabra, el que más se le da, más se le exige, pero también agradece más. En el caso de Pablo, que era uno que estaba persiguiendo a los cristianos para matarlo, ahora lo vemos como lo está persiguiendo para su salvación. Su salvación. Gloria al Señor. Otra pregunta. Amén. Aquí hay una pregunta, gloria al Señor, que me gustaría, ¿verdad? Gloria al Señor. Que me gustaría hacerla aquí, porque realmente esto es interesante. Cuando Pablo dice, gloria al Señor, que habla de acechanza, ay Dios mío, que Pablo dice que el enemigo anda acechando para que caiga. ¿De qué acechanza podríamos hablar aquí, pastores? Bueno, cuando hablamos de la palabra acechanza, si vamos a ir al diccionario, le puede dar de 10 a 12 definiciones. Pero por lo menos una o dos. Por lo menos sí, el enemigo siempre ha estado y conoce, porque a veces decimos que no, pero él sabe, como se dice en Puerto Rico, uno sabe de cada pata uno cojea, ¿no? Él conoce nuestras debilidades y él sabe, él está velando. Él está buscando la forma. O sea que cuando habla de la acechanza, él está esperando que tú abras una puertecita para él meterse. Y una vez él se mete, ahí él va a hacer el estrago que él quiere hacer con el creyente. Él va a estar velando, Tati. Eso, mire, yo quisiera hablar mucho sobre esto, pero no tenemos el tiempo. Pero los gobernadores están en los aires, tanto en Estados Unidos como allá en otros países, ellos están. Él tiene sus secuaces velando la iglesia para atacarla. Una de las cosas que en estos tiempos tenemos que tener nosotros como creyentes, ¿verdad? Es estar pendiente como aquellos tiempos, las religiones falsas están acaparando lo que es la verdad. Se están yendo en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos no tengamos esta vestidura. Y cuando se presentan todos estos tipos de situaciones, ¿dónde está ubicada la iglesia? ¿Estará preparada para pelear esa batalla? Esa es mi pregunta. Pastor Castillo, eso es importante lo que el pastor Samuel dice, porque realmente aquí cuando vemos que Pablo está haciendo la advertencia, Pablo está totalmente en el espíritu. Pablo está discerniendo lo que venía y le está diciendo prepárense porque lo que viene es fuerte. Y apenas estaba empezando todo lo que iba a empezar ahí. Pero Pablo estaba bien. Oiga, señores, esto es increíble. Preso estaba mirando. Ay, Dios mío. Hermano, Pablo estaba mirando preso lo que estaban sueltos no veían. Exacto, las acechanzas del enemigo. Ay, padre, mire. ¿Sabe qué, varón? Las acechanzas del enemigo son los engaños, las trampas y artimañas que el diablo utiliza para dañar, derrotar a los creyentes. Y también se refiere a las estrategias que utiliza para
para contradecir y contrarrestar lo que está haciendo el pueblo de Dios. A esas personas que se descuidan fácilmente, las acecha y la desvía del propósito de Dios. Y hay una cosa interesante, que desde que el hombre de Dios expresa con su boca, óigame bien, con su boca, alguna palabra que traiga duda al aire, el enemigo dice, permiso, gracias por la llave. Es como entregarle una llave a alguien. Permiso, que tú esta llave que tú me has dado, una de estas van a abrir lo que tú estás diciendo. Por eso es que no podemos declarar. Dice la palabra que en nuestros labios está la vida y la muerte. O sea, que para el enemigo poder entrar, tiene que escuchar. Para el enemigo poder entrar una duda a la mente, tiene que escuchar una palabra que se exprese de una boca, óigame bien, que crea algo, que empiece a creer algo que a lo mejor no es la realidad. Porque imagínense que un creyente diga, yo no sé si el llamado que yo tengo sea real, porque ya demasiado tiempo ha pasado. Dice el enemigo, ay, te agarré, gracias por la llave, ven. Y empieza a actuar en consecuencia. Y si tiene por ahí, y si tiene por ahí algunos cuerpos que ya han sido poseídos, le dice, mira, ve y saluda a fulanito y dile que él hace tanto en la iglesia metido. Está hablando algo de duda. Gloria al Señor. Y déjeme saludar a esta gente. Bendita sea la gloria de Dios. Tenemos por aquí a nuestra hermana Patricia de la Cruz. Dios te bendiga. Sierva del Señor, Galdis Reyes, Dios te bendiga. Mi hermana Irenes, Adalgisa de la Cruz, Mini Méndez, desde Guatemala. Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor. Mi hermano Roderico Pérez, desde Guatemala también, Dios te bendiga. Bendita sea la gloria de Dios. Lilian Mejía, bendita sea la gloria de Dios. Aida Paulino, Dios te bendiga, sierva del Señor. Bendita sea la gloria de Dios, que Dios bendiga su vida. Miren, como les decía, para el enemigo poder entrar en una mente, tiene la persona, en una mente cristiana, claro está, tiene la persona que hablar una palabra que tenga que ver con duda. Es increíble que tenga que ver con duda, porque como usted decía, pastor, desde el principio, el enemigo lo que quería y no quería, que introdujo allá en el Edén, fue duda. Y la duda tiene que parir. La duda tiene que parir. Y cuando pare, hay manifestaciones. Y esas manifestaciones son las que empiezan a dañar, porque este es el chin. Satanás nada más no quiere dañar al que le deje entrar. Él sabe que detrás de ahí hay grandes cosas que nuestros ojos todavía no han visto. Y era lo que Pablo estaba mirando. Pablo estaba mirando que a pesar de que sus hermanos ahí en Éfeso estaban en peligro porque ya había persecución y los falsos maestros estaban introducidos y le dio nombre y dijo que eran falsos maestros, ¿verdad? Pablo sabía que ellos no estaban viendo lo que él estaba mirando, pero el enemigo sí estaba mirando que detrás de cada siervo, cada sierva que me esté escuchando, hay un propósito de parte de Dios. Hay gentes que Dios tiene en todo alrededor de ustedes que tienen un alma que salvar. Y te va a escoger a ti. Te va a escoger a ti, me va a escoger a mí. Y el enemigo sabe que cuando Dios toma a alguien con propósito, eso no se va a parar. Algo va a pasar. Pero tenemos que saber que si no sabemos discernir entre el bien y el mal, dice el libro de Santiago que el pueblo perece por que le faltó falta de conocimiento. El conocimiento de conocer la verdad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos parados? ¿A quién le servimos? ¿Y cuál es el poder que se nos ha entregado? Y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano, no es contra el vecino, no es contra el tío, con la suegra, que siempre la suegra muchas veces pagan los platos rotos, ni con el jefe del trabajo, que a veces no pone más trabajo, nos dice que hay que quedarnos media hora más.
para trabajar. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales, hueste de maldad, que lo que quieren hacer es daño a los hijos de Dios. Eso es así, hermano. Contra huestes espirituales en las regiones celestes. Es necesario el que pues nosotros estemos bien atentos a la enseñanza del enemigo, porque como dice la palabra, él lo que anda buscando es a quién matar, a quién devorar. Estamos en una lucha, varón, Una contienda. celestial. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que ser la base de ayudar a los que todavía no entienden que en el mundo se mueve algo espiritual que quiere dañar lo natural. Nosotros vivimos, que estamos preparando para un día estar junto con Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y lo que mucha gente no entiende es de que porque tú no lo veas, no significa que no está, que no existe. Y aún muchas personas cristianas están confundidos con esto de los ataques espirituales, porque dicen, bueno, si tú lees la Biblia, si tú vas a la iglesia, tú no debieras ser atacado. Pero la realidad, varón, es de que a los que están buscando de Dios, a los que están tratando de hacer las cosas como Dios quiere, son lo que más el enemigo va a atacar. Y lo podemos ver de una forma tal, varón, que hoy en día, espiritualmente, es como la gente está siendo más atacada. Hoy en día es como vemos como hay más problemas mentales. Y esto va directamente al espíritu de la persona. Esto va directamente a lo que usted estaba diciendo con respecto al yelmo, con respecto al casco de la protección de la mente, de la salvación. Amén. Nosotros que ya tenemos una relación con Dios y tenemos más tiempos en el Evangelio, pues entendemos estas cosas y aún en la misma iglesia hay personas que son atacadas espiritualmente. Entonces, ¿cuánto más aquellos que todavía no tienen esa relación con Dios? Que dicho sea de paso, nosotros tenemos que ser el ejemplo y ayudarlos a ellos, entendiendo de que hay una fuerza que se mueve en los aires, que afecta la vida espiritual de las personas. Eso es así, y yo sé que el tiempo ya ha avanzado, ¿verdad? Y antes de terminar, quisiera leer esto. Dice aquí que el cinturón de la verdad representa, como le dije, la honestidad, la fidelidad, la verdad de la palabra de Dios, que mantiene todas las partes de la armadura en su lugar. Dice que la coraza de justicia protege el corazón y los órganos vitales contra las acusaciones de Satanás, que se refiere a la justicia de Cristo que se nos imputa por la fe, que el calzado del Evangelio de la paz significa estar preparado para avanzar y llevar el mensaje de paz a pesar de los peligros y la trampa que Satanás pueda colocar. El escudo de la fe desvía los ataques de fe y las dudas del maligno. Es la fe en Dios y su palabra. Y que el yelmo de la salvación, gloria al Señor, protege la cabeza, protegiendo así la mente y los pensamientos de las decepciones de Satanás, que es la seguridad de la salvación en Cristo. Mi alma adora el que vive. De manera que también sabemos que nosotros, mis hermanos, también debemos de saber que tenemos que la espada, el espíritu de la verdad, que sirve para atacar y para defender. Pero, gloria al Señor, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a estar leyendo aquí este pasaje bíblico y así, gloria al Señor, nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos aquí, ¿verdad? No por estar, sino porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 8. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es poderoso lo que dice Pablo aquí en esta carta. Gloria al Señor. El tiempo ha pasado, pastor, ¿verdad?
y sabemos que quisiéramos seguir, pero yo sé que el pastor Samuel tiene otro compromiso por ahí. Gloria al Señor. Y así son las cosas. No hemos gozado, ¿verdad? Podríamos continuar una próxima ocasión. No, pastor. Está interesante el tema. Ustedes dos ya no se me escapan. Ustedes vienen para acá de nuevo. Hay un tema muy importante. Sanidad para las naciones. Se siente agradecido, ¿verdad?, de que hayan estado cada uno de ustedes con nosotros. Nosotros sabemos que este es un momento bien difícil, son tiempos difíciles, pero recuerda que la armadura se nos ha dado, la armadura se te ha dado para que te la ponga, para que la tome y que la sepa usar en todos los momentos, porque en tiempos difíciles, ¿verdad?, hay que estar preparado. Es una batalla, no es cualquiera, estamos en guerras espiritual. Amén. Aunque no lo creamos, así es. Aunque no se vean, sí, se está librando una batalla y se nos ha dicho que, ¿verdad?, nos pongamos las armaduras del Señor. Gloria a Dios. Así Entonces, que, si hay algo que podamos dar de ejemplo y recomendar a los hermanos, es de que lean este capítulo 6 y que estudien bien cada una de las 5 armaduras que Pablo le presenta a los efesios. amén. Y de la misma forma, pues cada uno de nosotros, orando al Señor, por supuesto, ayunando y orando, pues ir espiritualmente hablando, poniéndonos esas armaduras en la cabeza, el cinturón de la verdad, el evangelio con los pies, la palabra con la espada, el escudo de la fe, para que cada una de ellas nos ayude a combatir estos ataques espirituales, porque la realidad es, pastor, ya sé que nos vamos, pero la realidad es de que el enemigo literalmente está buscando, como león rugiente, a quien devorar. ¿Y quiénes son los que están buscando a quien devorar? A los que estamos tratando de servir a Dios, los que estamos tratando de hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Amén, gloria al Señor. Sí, que oración, ayuno y que nada entre a su mente. Desde que entre algo a su mente, gloria al Señor, pídale al Señor sabiduría y discernimiento. Amén. Para que puedan discernir qué está pasando. Así que también saludamos aquí a Francisca Padilla Cabrera, gloria al Señor, y a Ned Feliciano. Dios le bendiga, Pastor Samuel, una palabra ahí y nos despedimos. Bueno, yo podría decir, ¿verdad?, que el tema está muy interesante, gracias a los que, ¿verdad?, que han estado ahí pendientes a lo que hemos hablado, porque todo esto es con propósitos divinos. Amén. Para que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente cada día, día tras día, esperando, ¿verdad?, no ser tropiezo por la palabra, sino sacando el tropiezo del medio. Todo mal que pensamiento, Dios, toda duda amén, mal. sea glorificado. Amén. Así que Dios le bendiga, sanidad para las naciones. Le amamos en el Señor. Oremos los unos por los otros y no deje de compartir este programa, este tema, para que otros sean bendecidos. Tú sabes que hay mucha gente que tiene muchos ataques espirituales en la iglesia y fuera. Así que Dios te bendiga, así comparte el tema, sanidad para las naciones. Dios bendiga. Amén, muchas bendiciones. Amén, Gracias. pastor, mire, esto es increíble este tema. Esto es algo que, wow, si nos veamos